La tarde de principios de octubre ya se había asentado sobre gran parte, veneno con esa cualidad particular de crepúsculo inglés que parece contener a ambos, promesa y melancolía en igual medida. El inspector Slack estaba sentado en el pequeño salón del Jabalí Azul, su robusta figura encorvada sobre una pinta de cerveza amarga que se había entibiado mientras meditaba sobre los procedimientos del día. El inspector no era un hombre dado a cavilar, por regla general, prefiriendo la acción a la contemplación, pero el sobresencillo que había llegado esa tarde siguió preocupándolo de maneras que no podía explicar con claridad. El sobre no tenía matasellos, pues había sido entregado en mano a la señora Partwell, la casera del Blue Boar, que lo aceptó sin ninguna curiosidad, con la eficiencia de alguien acostumbrado a los pequeños misterios de la vida del pueblo. En el interior, escrito con letra cuidadosa en papel ordinario, había un mensaje que provocó que la mandíbula del inspector Slack se apretara con algo parecido a la ira. El inspector Slack se reunirá con Nightingale en la cabina telefónica de Match Benham, 21 a 15 horas, sobre los cupones y el Red Lion. La palabra secreto no apareció en ninguna parte, y sin embargo colgaba sobre el mensaje como un reproche. El inspector Slack se enorgullecía de realizar sus investigaciones de manera directa, sin tropiezos, sin el tipo de capa y daga que pertenecía más bien a las novelas de un penique que a un trabajo policial adecuado. Sin embargo, ahí estaba él, arrastrado hacia lo que solo podía describirse como una reunión clandestina con un informante que había decidido identificarse a sí mismo con el nombre clave Nightingale. El asunto de los cupones y del Red Lion había estado ocupando su atención durante varias semanas. Rumores, conversaciones a medias que cesaban de repente cuando aparecía un uniforme. Se hablaba de una operación de apuestas ilegales, pequeña pero persistente, centrada en las quinielas de fútbol. Nada grandioso ni sofisticado, simplemente el tipo de delincuencia menor que se llevaba un porcentaje del inocente aleteo de esperanza de la gente del pueblo, que soñaba con una ganancia inesperada a cambio de su semanal inversión en optimismo. El Red Lion, la taberna con su propietario afable, el señor Tuques, había aparecido en varios de estos susurros. Tuques era respetado en muchos aspectos en Benham, un hombre corpulento con una sonrisa fácil y un talento para recordar tanto las bebidas como las conversaciones preferidas de sus clientes. La noción de que un pilar así de la comunidad pudiera estar involucrado en algo irregular parecía casi absurda. Y, sin embargo, el inspector Slack había aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias en la vida del pueblo podían ser más engañosas que la niebla de Londres. Miró su reloj y vio que ya pasaban de las 9. Se había retrasado por la señora Petón, una anciana que había insistido en dar una descripción detallada de los ruidos sospechosos en su jardín, los cuales resultaron ser simplemente una familia de erizos instalándose bajo su cobertizo de macetas. Tales eran las exigencias de la policía rural, donde cada ciudadano esperaba atención personalizada a sus preocupaciones, por triviales que resultaran. Mientras caminaba hacia el verde del pueblo, donde la cabina telefónica se erguía como un centinela rojo en la oscuridad, Slack reflexionó sobre la naturaleza curiosa de los informantes. En su experiencia, se dividían en dos categorías, los motivados por deber cívico y los movidos por agravios personales. Sospechaba que su misterioso Nightingale pertenecía a la última categoría, aunque aún no podía comprender qué resentimiento había provocado ese repentino deseo de cooperar con las autoridades. Al llegar a la plaza del pueblo, observó una escena inusual para una hora tan tardía. Una pequeña multitud se había reunido cerca de la cabina telefónica, sus voces creando un zumbido de emoción que vibraba en el aire quieto. Slack aceleró el paso, sus instintos profesionales alertándolo de inmediato ante la posibilidad de que algo serio hubiera ocurrido. Reconoció varios rostros familiares. La señora Harwell del Blue Boar, al lado de la señorita Nora Pique, directora de correos y encargada de la central telefónica, también el doctor Haddock, con su maletín médico en mano y su habitual semblante alegre ahora ensombrecido por la preocupación. Gracias a Dios que está aquí, dijo la señora Harwell con un tono de alivio. Ha habido un accidente. O quizás, bueno, no sé qué pensar. Slack se abrió paso hasta la cabina telefónica y, al asomarse, la vio. En el estrecho espacio, arrugada como una marioneta desechada, yacía el cuerpo de una joven. Su mano derecha se extendía hacia el mecanismo de devolución de monedas y su rostro, girado apenas hacia la luz, resultaba inconfundible. Betty Lane, murmuró, el nombre emergiendo a la vez como identificación y lamento. La camarera ingeniosa del Red Lion, cuyos ojos agudos y oídos aún más atentos conocían más secretos del pueblo que nadie. La que servía tras la barra con una sonrisa capaz de arrancar información a los clientes más reservados. La misma Betty Lane que, comprendió ahora Slack, debía haber sido su misterioso informante, su Nightingale.
La mandíbula del inspector se tensó mientras absorbía la magnitud de la escena. Su reunión secreta había ocurrido, sí, pero no de la manera anticipada. En vez de información para desentrañar un pequeño delito, se encontraba ante la muerte de su informante en circunstancias que exigían la más cuidadosa investigación. El doctor Haddock se aproximó con paso medido. He hecho un vistazo preliminar, inspector, dijo en su tono tranquilo. Parece un colapso repentino, aunque hay aspectos que me desconciertan. Quizás podríamos hablar en privado. Slack lo siguió, apartándose de la multitud. Tras ellos, la cabina telefónica brillaba bajo su luz interior, transformada de un mueble corriente en algo siniestro. El inspector no podía sacudirse la certeza de que la muerte de Betty estaba ligada a la información que había prometido compartir, y que su silencio había sido exactamente lo que alguien pretendía lograr. El examen del doctor Haddock, realizado con su precisión metódica de siempre, solo sirvió para profundizar el misterio. La causa parece un colapso repentino, explicó, pero observe esta marca de quemadura en la yema de su pulgar. Es bastante distinta, una ampolla pequeña que sugiere contacto con algo caliente. Y fíjese también en la palma, como si hubiera sujetado algo que le dio una descarga inesperada. ¿Un contacto eléctrico?, preguntó Slack, aunque la sola idea le parecía absurda. El doctor asintió. Esa sería mi primera evaluación. Alguna forma de descarga eléctrica. Pero si fue suficiente para causarle la muerte, es otra cuestión. Era una muchacha fuerte, inspector, la conocía desde niña, nunca fue alguien que sucumbiera fácilmente a la angustia física. En ese momento, Slack notó una presencia a su lado. Era la señorita Jane Marple, acompañada de Lady Bantry. Ambas mujeres observaban con la respetuosa distancia que imponía la tragedia, aunque sus ojos captaban cada detalle con aguda atención. Terrible asunto, inspector, dijo Miss Marple suavemente, su voz impregnada de calma, mientras sus pálidos ojos azules realizaban su propio examen. Slack, con un gesto de resignación, la reconoció. Sabía que su intervención era tan inevitable como el amanecer, y, aunque no lo admitiera en público, muchas veces más útil de lo que parecía. La señorita Pique era una mujer de mediana edad, cuya eficiencia en la gestión tanto del servicio postal como del teléfono le había ganado el respeto de toda la comunidad. Debo mencionar, inspector, dijo la señorita Pique, consultando el pequeño cuaderno que invariablemente llevaba consigo, que Betty colocó una llamada desde este mismo kiosco a las 9:12 de esta noche. Según mis registros, intentó alcanzar el Blue Boar Exchange, aunque la conexión nunca se completó. Las cejas del inspector Slack se levantaron ante esta inteligencia. El Blue Boar, ese sería mi alojamiento. En efecto, señor. La llamada duró aproximadamente 3 minutos, durante los cuales la conexión permaneció abierta, pero no establecida. Posteriormente intentó llegar a la comisaría, con resultados similares. La manera precisa de hablar de la señorita Pique reflejaba la cuidadosa atención al detalle que su puesto exigía. Quería hablar conmigo, murmuró el inspector Slack. Las implicaciones de esta revelación pesaban sobre sus hombros. Betty Lane había sido, de hecho, su Nightingale, y su acto final había sido un intento de cumplir la promesa contenida en esa nota anónima. Mientras el inspector absorbía esta información, la señorita Marple se había acercado a la cabina telefónica, centrando su atención en detalles que podrían escapar a ojos menos observadores. El interior del kiosco, iluminado con su lámpara fija, presentaba una escena que hablaba de tragedia repentina. Sin embargo, el examen de la señorita Marple reveló inconsistencias que justificaban un escrutinio más detallado. ¡Qué curioso!, murmuró, apenas audible por encima del murmullo de la multitud reunida para presenciar la interrupción de su tranquila velada. Sus pálidos ojos se habían fijado en la trampilla de retorno de monedas, ese pequeño mecanismo de latón que permitía recuperar el dinero no usado. La solapa tenía una marca casi insignificante, una decoloración azul-negra, como si el latón hubiera sido sometido a intenso calor por un breve periodo. Más intrigante aún era la condición del guante de Betty, cuya punta mostraba evidencia de haber sido quemada por contacto con una superficie caliente. Inspector, dijo la señorita Marple en voz baja, llamando su atención, me pregunto si podría observar este detalle en particular. Indicó la tapa de retorno de monedas con un gesto respetuoso pero firme. El inspector Slack examinó el mecanismo. Había evidencia inconfundible de daño por calor, aunque su fuente seguía siendo un misterio. Hay algo más, continuó la señorita Marple. Su examen reveló anomalías adicionales. El suelo de la cabina telefónica,
que debería haber estado cubierto por la alfombrilla de goma que proporciona comodidad y seguridad, está visiblemente desnudo. Creo que normalmente hay una en estas instalaciones. Estoy bastante segura de que siempre ha habido una alfombrilla en ese kiosco, Jane, recordó Lady Bantry. Bastante destartalada, pero ahí estaba desde hace años. El doctor Haddock, que había completado su examen preliminar, se reincorporó al grupo. El patrón de las lesiones sugiere una descarga eléctrica repentina, informó, aunque la fuente de tal shock en este entorno está lejos de ser obvia. La evidencia acumulada pintaba una imagen perturbadora y desconcertante. Betty Lane había muerto por lo que parecía ser una descarga eléctrica sostenida mientras intentaba llamar al inspector Slack. La fuente de esa corriente permanecía desconocida, al igual que la explicación de la desaparición de la alfombrilla de goma que habría ofrecido protección. A medida que avanzaba la noche y se hacían los arreglos para retirar los restos de Betty, el inspector Slack se enfrentaba a un misterio cada vez más complejo. Su informante estaba muerta, su información silenciada para siempre, y las circunstancias sugerían un acto deliberado más que un accidente. El juego había tomado un giro siniestro. La multitud se dispersó, dejando la plaza del pueblo en un silencio extraño. Solo un pequeño grupo permaneció para realizar un examen minucioso de la escena. La señorita Marple, con la paciente determinación que caracterizaba su enfoque, pidió permiso para observar más de cerca antes de que cualquier alteración pudiera borrar pruebas aún ocultas. El inspector Slack, aunque escéptico de los aficionados, sabía por amarga experiencia que las observaciones de la anciana eran extraordinariamente precisas. Observó cómo ella se acercaba al kiosco con la reverencia de quien entra en una iglesia. Se arrodilló junto al lugar donde Betty había caído y procedió con un examen metódico. El posicionamiento es bastante significativo, murmuró para sí. La pobre Betty parece haber estado buscando la devolución de monedas cuando ocurrió la tragedia. Su postura sugiere una incapacitación repentina, no un colapso gradual. Sus ojos, entrenados por décadas de observación de la naturaleza humana, recorrieron cada superficie del kiosco, herrajes de latón, marco de madera, y los mecanismos del teléfono, como si leyera una historia escrita en metal y madera. La placa de la ranura para monedas mostraba trazos de grafito en lugar del aceite esperado. La señorita Marple lo tocó con cuidado. ¡Qué peculiar!, observó. Uno esperaría aceite en un mecanismo así, no grafito. Después dirigió su atención a la tapa de devolución de monedas, aún con marcas de calor. Al acercarse, percibió un olor extraño, fuera de lugar, barniz fresco. Inspector, dijo con serena urgencia, ¿podría confirmar lo que creo detectar aquí? El inspector se inclinó y aspiró. Barniz, confirmó. Fresco, aplicado recientemente. La señorita Marple asintió con satisfacción y luego examinó la pequeña bandeja bajo el mecanismo, donde un chelín aguardaba ser recuperado. Su borde mostraba un ligero residuo pegajoso, como si hubiera estado en contacto con alguna sustancia adhesiva. El chelín ha sido tratado con algo, comentó. Hay una pegajosidad residual que sugiere una aplicación deliberada. ¿Pero con qué propósito, Jane?, preguntó Lady Bantry, desconcertada. Un teléfono funciona perfectamente bien sin barnices ni sustancias pegajosas. El escrutinio de la señorita Marple prosiguió. En el zócalo, donde se unía la lámpara que iluminaba el kiosco, un rasguño fresco revelaba que alguien había manipulado las conexiones eléctricas. Finalmente, al examinar el exterior, descubrió restos de pintura en la base de la estructura, otra pista de intervención reciente, que parecía más nuevo que el que lo rodeaba. Superficies como si se tratara de alguna reparación o modificación llevada a cabo con materiales que no encajaban perfectamente con el acabado original. La acumulación de estas aparentemente pequeñas anomalías comenzó a formar un patrón que sugería una alteración deliberada de la configuración normal de la cabina telefónica. La señorita Marple se enderezó tras su examen, con el aire de quien ha descubierto información de considerable importancia, aunque se abstuvo de sacar conclusiones inmediatas que podrían resultar prematuras. Inspector, dijo, su voz transmitía una suave autoridad que quienes la conocían habían aprendido a respetar. Creo que sería lo más instructivo determinar si alguien ha realizado trabajos de mantenimiento en este kiosco recientemente. La evidencia sugiere una interferencia considerable con su funcionamiento normal. El inspector Slack, cuya mente práctica había estado siguiendo las observaciones de la señorita Marple con creciente comprensión, asintió sombríamente. Craddock, dijo brevemente. Alfred Craddock se encarga de todo el trabajo eléctrico en el pueblo, incluido el equipo telefónico. El nombre trajo consigo un inmediato reconocimiento de los presentes.
Alfred Craddock, conocido por todos como Alf, servía en la comunidad como electricista y encargado de mantenimiento general, extendiendo sus servicios desde reparaciones domésticas hasta el cuidado de instalaciones públicas. Su competencia en tales asuntos era bien conocida, al igual que su reputación por la minuciosidad en todos sus trabajos. Entonces, tal vez, sugirió la señorita Marple con su diplomacia característica, podría resultar beneficioso hablar con el señor Craddock sobre cualquier trabajo reciente que pueda haber realizado en esta instalación. La sugerencia tenía el peso de una necesidad obvia, pero la forma en que la señorita Marple lo presentó permitió que el inspector Slack sintiera que la iniciativa seguía siendo suya. Ese tacto, nacido de una larga experiencia en la gestión del delicado equilibrio entre la autoridad oficial y la asistencia de aficionados, le había servido bien en investigaciones anteriores. Mientras el pequeño grupo se preparaba para abandonar la escena, la señorita Marple lanzó una última mirada a la cabina telefónica que se había convertido en el centro de su atención. La estructura roja, parte tan familiar de la vida del pueblo, ahora parecía transformada por la tragedia que contenía y los misterios que había revelado. Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, pero el enfoque metódico de la señorita Marple había establecido una base sobre la cual se podrían realizar más indagaciones. La mañana siguiente trajo consigo esa peculiar claridad de pensamiento que a menudo acompaña las secuelas de acontecimientos trágicos, como si la mente, habiendo absorbido el impacto inicial, estuviera mejor equipada para examinar los detalles que antes la confusión oscurecía. La señorita Marple, sentada en el sillón de Lady Bantry en la cómoda sala de estar, con una taza de té debidamente preparado frente a ella, repasaba los sucesos de la noche anterior con renovada atención a su importancia. Lady Bantry, cuya memoria para las minucias del pueblo rivalizaba con la del cronista más dedicado, había despertado con un recuerdo claro que resultaba muy relevante para el misterio en cuestión. La alfombrilla de goma desaparecida de la cabina telefónica, que la señorita Marple había considerado significativa durante su examen de la escena, había sido un elemento permanente de esa instalación durante tanto tiempo como cualquiera recordaba. Estoy absolutamente segura de esa alfombra, declaró Lady Bantry, con la confianza de alguien cuyas observaciones rara vez eran cuestionadas. Era una cosa horrible y destartalada, acanalada y desgastada, pero había estado allí durante años. Yo misma he usado ese teléfono en numerosas ocasiones, y la alfombra estaba siempre presente, siempre exactamente en la misma posición en el suelo. Esta confirmación reforzaba las sospechas de la señorita Marple sobre la ausencia del tapete, proporcionando otra prueba de que la cabina telefónica había sido deliberadamente alterada antes del fatal accidente de Betty Lane. La pregunta natural que surgía era la identidad de la persona responsable de eliminar lo que podría haber servido como protección contra riesgos eléctricos. Su discusión fue interrumpida por la llegada de la señorita Nora Pique, la encargada del puesto, cuyos deberes oficiales la habían llevado a Gossington Hall por asuntos relacionados con la correspondencia. Su llegada resultó oportuna, pues su íntimo conocimiento de los asuntos del pueblo se extendía también a cuestiones de mantenimiento y reparación que de otro modo habrían pasado inadvertidas. Espero no estar entrometiéndome, dijo la señorita Pique con cuidadosa cortesía, característica de sus interacciones con la gente del lugar, pero pensé que quizás querrían saber que hablé con Alfred Craddock esta mañana respecto al incidente del kiosco telefónico. La señorita Marple dejó su taza de té con precisión, centrando su atención en este desarrollo. De hecho, señorita Pique, respondió con calma, estoy cierta de que cualquier información sobre las actividades del señor Craddock resultará esclarecedora. Según Alf, continuó la señorita Pique, consultando su pequeño cuaderno, él retiró la alfombrilla de goma del kiosco ayer por la tarde con el propósito de limpiarla. Mencionó que se había vuelto bastante desagradable y requería atención. Las cejas de Lady Bantry se arquearon ante esta noticia. ¡Qué peculiar! Hubiera pensado que tal mantenimiento se realizaría más apropiadamente durante el verano. La señorita Marple, cuya comprensión de la naturaleza humana se extendía a las diversas excusas que la gente empleaba para justificar conductas inusuales, se mostró escéptica. El momento de la retirada de la alfombra, ocurrida el mismo día de la muerte de Betty Lane, sugería planificación más que una atención espontánea a la limpieza. Su contemplación de este desarrollo se vio reforzada por la llegada del señor Tukes, el tabernero del Red Lion, cuya preocupación por los trágicos acontecimientos que habían afectado a su establecimiento lo había motivado a visitar la escena a primera hora de la mañana. Su información añadió otra capa de complejidad a la línea de tiempo que iba emergiendo. Pobre Betty, dijo el señor Tukes, con su habitual jovialidad contenida por la gravedad del momento. Me mencionó que tenía la intención de llamar a su tía ayer por la tarde. Pasé por el kiosco aproximadamente a las 9 menos 10,
justo cuando cerrábamos el bar privado. Esta información confirmó que Betty efectivamente había estado en el Red Lion inmediatamente antes de su encuentro fatal con el equipo telefónico manipulado. Más significativamente, establecía que su presencia en el kiosco era coherente con su intención declarada de hacer una llamada personal, sugiriendo que la reunión con el inspector Slack había sido dispuesta para coincidir con este propósito legítimo. El señor Tukes añadió. Alfred Craddock, que estaba en la sala a las 9 en punto, trabajando en una de las máquinas de juego que había desarrollado un fallo en la iluminación. Buen tipo, Alf, siempre dispuesto a solucionar problemas eléctricos sin complicaciones ni demoras. El interés de la señorita Marple en este detalle fue inmediato e intenso. El establecimiento de la presencia de Alfred Craddock en el Red Lion durante el periodo crucial le proporcionaba lo que parecía ser una coartada, pero también confirmaba su implicación continua con equipo eléctrico en el mismo momento en que Betty Lane encontraba su destino. La investigación tomó un giro más personal cuando la señorita Marple, con la ayuda de Lady Bantry, obtuvo permiso para examinar el modesto alojamiento de Betty Lane sobre la sombrerería. La habitación de la joven, aunque pequeña y amueblada sencillamente, reflejaba una personalidad organizada y observadora, cualidades que sin duda habían contribuido a su eficacia como informante. Entre las pertenencias de Betty, la señorita Marple descubrió un artículo particularmente significativo para comprender los acontecimientos que llevaron a su muerte. En el bolso de Betty, cuidadosamente doblado y colocado bajo otras pertenencias, había un cuadrado de papel marrón con el distintivo patrón de desgarros que indicaba que algo adhesivo había sido arrancado de su superficie. Muy curioso, observó la señorita Marple, examinando el papel con atención. El desgarro sugiere que algo pegajoso había estado envuelto en este papel, algo lo bastante adherente como para dañar el envoltorio al retirarlo. Lady Bantry, mirando por encima del hombro de su amiga, aventuró una interpretación. ¿Podría haber sido alguna forma de dulce, Jane? A los jóvenes a menudo les gustan esas cosas. La expresión de la señorita Marple sugirió que ella contemplaba otra teoría sobre el contenido original. El patrón de la adhesión y la forma cuidadosa en que el papel había sido preservado indicaban algo más significativo que simple confitería, aunque se abstuvo de especular en voz alta. La acumulación de evidencias, la alfombrilla de goma ausente, la moneda modificada, el trabajo eléctrico de Alfred Craddock, y ahora este misterioso residuo adhesivo, comenzaba a formar un patrón que sugería una preparación deliberada para los acontecimientos que costaron la vida a Betty Lane. Cada detalle, aparentemente insignificante en aislamiento, contribuía a una imagen de planificación cuidadosa y experiencia técnica. A medida que avanzaba la mañana y los varios hilos de información fueron recopilados y examinados, la señorita Marple se encontró frente a un misterio que combinaba la naturaleza humana en su máxima expresión con conocimientos técnicos de considerable sofisticación. La cabina telefónica, ese símbolo mundano de la comunicación moderna, había sido transformada en algo mucho más siniestro mediante la aplicación de habilidades fácilmente disponibles dentro de la comunidad del pueblo. La pregunta que quedaba era la identificación de la persona cuyo motivo había sido suficiente para justificar una preparación tan elaborada y mortal, y cuyos conocimientos técnicos habían hecho posible la ejecución de tal plan. La oficina del inspector Slack en la comisaría presentaba una escena de metódica organización que reflejaba tanto su competencia profesional como su determinación de desentrañar las circunstancias que rodearon la muerte de Betty Lane. El inspector había pasado las primeras horas de la mañana revisando el material del caso, ordenando las distintas piezas de evidencia de una manera que pudiera revelar patrones previamente oscurecidos por la confusión del descubrimiento inicial. Sobre su escritorio había dos objetos que habían adquirido particular importancia a la luz de los trágicos acontecimientos de la noche anterior. Ambas eran comunicaciones de su misteriosa informante, la persona que se había identificado como Nick Tingle y cuya identidad ahora había sido confirmada como Betty Lane. El contraste entre estos dos mensajes proporcionaba información que se extendía mucho más allá de su simple contenido. Cuando la señorita Marple llegó a la estación, acompañada por Lady Bantry en su capacidad de apoyo moral y ocasional cronista, el inspector Slack estaba preparado para compartir información que esperaba pudiera beneficiarse de su perspectiva única sobre la naturaleza humana y sus diversas manifestaciones. Estas son las comunicaciones que recibí de Nick Tingle, explicó, indicando las dos piezas de correspondencia con cuidadosa precisión. El primero llegó hace 3 días, el segundo ayer por la mañana. Ambos tratan sobre los arreglos para nuestra reunión, aunque sus métodos de composición difieren de modo significativo. La señorita Marple examinó los documentos con la atención que normalmente reservaba para un patrón de costura particularmente desafiante, sus ojos pálidos recorriendo sistemáticamente cada detalle de construcción y presentación.
El primer mensaje estaba escrito en el membrete familiar que lo identificaba como originario de la oficina de correos, con las irregularidades características que lo marcaban como producto de la vieja máquina de escribir Remington de la señorita Pike. La máquina era bien conocida en el pueblo por su comportamiento idiosincrásico, en particular la tendencia de la letra E a golpear ligeramente por encima de la línea adecuada, creando una desalineación distintiva que servía como firma inconfundible. Este defecto había frustrado a la señorita Pike durante años, aunque consideraciones financieras habían impedido su sustitución por un equipo más moderno. La mecanografía se realizó usando la máquina de la señorita Pike, observó la señorita Marple, señalando la desalineación reveladora que confirmaba el origen de los mensajes. Supongo que esto se habría hecho durante el horario comercial normal, cuando las instalaciones de la oficina de correos estaban disponibles. El inspector Slack asintió en confirmación. La señorita Pike había verificado que Betty Lane la ayudaba en ocasiones con el trabajo administrativo, particularmente cuando el volumen de correspondencia excedía lo que una sola persona podía manejar. Betty era bienvenida a usar la máquina de escribir cuando las circunstancias lo requerían. El segundo mensaje presentaba un marcado contraste con su predecesor, pues estaba compuesto íntegramente a mano en la cuidadosa escritura que caracterizaba a quienes habían recibido instrucción adecuada en caligrafía durante sus años escolares. La formación de las letras sugería a alguien acostumbrado al trabajo preciso, con especial atención a la claridad y la legibilidad que la documentación técnica suele exigir. El examen de esta comunicación manuscrita reveló detalles que podrían haber escapado a un escrutinio menos atento. La letra N mostraba un pequeño florecimiento, un rasgo distintivo que transformaba la inicial simple en algo más elaborado y reconocible. La escritura posee ciertas cualidades que sugieren entrenamiento técnico, comentó la señorita Marple, sosteniendo el papel en un ángulo que revelaba mejor las sutilezas de su construcción. La precisión y claridad indican a alguien acostumbrado a producir documentación que deba ser fácilmente comprendida por otros. Lady Bantry, cuyo papel como observadora le había proporcionado amplia experiencia en el análisis de correspondencia, aventuró su propia opinión. El guión parece deliberadamente cuidadoso, Jane, como si el escritor hubiera puesto especial empeño en asegurar la legibilidad. Quizás alguien no acostumbrado a una correspondencia extensa. El inspector Slack ya había establecido las circunstancias bajo las cuales se había creado el primer mensaje, información que arrojaba luz crucial sobre el papel de Betty Lane en estas comunicaciones. La señorita Pike había confirmado que Betty efectivamente usó la máquina de correos para preparar el mensaje inicial, trabajando a partir de un borrador manuscrito que había preparado de antemano. Betty pidió permiso para escribir una breve carta hace 3 días, recordó el inspector Slack, consultando sus notas con meticulosa precisión. La señorita Pike había accedido a la solicitud, como lo había hecho en otras ocasiones cuando Betty necesitaba acceso a una máquina de escribir para correspondencia personal. Esta revelación estableció que Betty Lane fue la autora de ambos mensajes, aunque la diferencia en el método de composición sugería que las circunstancias habían cambiado entre la creación del primero y el segundo. La progresión de un texto mecanografiado a una nota manuscrita indicaba ya sea falta de acceso a la oficina de correos o un deseo de evitar dejar registro del segundo mensaje. La petición de la señorita Marple de examinar los efectos personales de Betty había sido concedida por el inspector Slack. Entre sus pertenencias descubrió un pequeño bloc de notas cuyas páginas llevaban débiles impresiones dejadas por escritos anteriores. La aplicación de una técnica de investigación conocida permitió a la señorita Marple, usando un lápiz suave, revelar la imagen reflejada del texto escrito en la página superior. El texto revelado resultó ser un borrador del mensaje mecanografiado que había iniciado la correspondencia entre Betty y el inspector Slack. Betty preparó su comunicación con mucho cuidado, observó la señorita Marple, estudiando el texto revelado con satisfacción por haber confirmado sus sospechas. Escribió un borrador a mano, luego lo pasó a máquina para crear la versión final. El descubrimiento de que Betty había sido la autora de ambos mensajes planteaba preguntas sobre el cambio en su estilo de escritura. La cuidadosa caligrafía del segundo mensaje tenía similitudes con la encontrada en las etiquetas y tarjetas del taller de Alfred Krauk, lo que sugería que Betty había imitado conscientemente ese estilo o había recibido instrucción de él. El inspector Slack adoptó una expresión cada vez más sombría mientras las implicaciones se hacían evidentes. La evidencia sugería que el papel de Betty como informante había sido descubierto por otros en el pueblo, y que sus comunicaciones posteriores habían sido influenciadas, si no dictadas, por alguien con motivo y oportunidad para manipularla. 2 comunicaciones aparentemente de la misma persona, pero con evidencias de diferentes influencias, resumió la señorita Marple,
su voz transmitiendo la tranquila autoridad de siempre. La primera representa la iniciativa de Betty al contactarlo, inspector, mientras que la segunda sugiere influencia externa, tanto en su contenido como en su momento. El patrón emergente pintaba un panorama inquietante de manipulación y control, en el que el deseo genuino de Betty de cooperar con las autoridades había sido explotado por alguien cuyos intereses estaban en asegurar que esa cooperación resultara fatal. La evidencia de la escritura, combinada con los conocimientos técnicos necesarios para modificar la cabina telefónica, apuntaba hacia un individuo con habilidades y oportunidades bien establecidas dentro de la comunidad. A medida que la tarde avanzaba y los distintos elementos de prueba se integraban en una narrativa coherente, el inspector Slack se enfrentaba a la posibilidad de que la muerte de Betty Lane no hubiera sido simplemente la consecuencia trágica de un equipo defectuoso, sino el resultado calculado de una intervención deliberada. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la plaza del pueblo cuando la señorita Marple siguió una nueva línea de investigación nacida de las revelaciones sobre las comunicaciones anónimas. Su método exigía que todos los aspectos de la tragedia fueran examinados con igual minuciosidad, y el peculiar estado del chelín encontrado en el mecanismo de devolución de monedas justificaba una investigación aún más detallada. Señorita Nora Pique, siempre cooperativa en los asuntos que afecten el correcto funcionamiento de las comunicaciones del pueblo, había accedido fácilmente a la petición de la señorita Marple de un examen comparativo de las monedas generalmente utilizadas en el sistema telefónico. La encargada de correos mantenía un pequeño suministro de chelines específicamente designados para probar el mecanismo cuando surgían problemas de mantenimiento, y estos proporcionaban un excelente estándar contra el cual la evidencia podía ser medida. Guardo varias monedas específicamente para revisar el equipo telefónico, explicó la señorita Pique mientras recuperaba una bolsa de paño de la caja fuerte de su oficina. Cuando las personas que llaman reportan dificultades con el mecanismo de monedas, estas piezas de prueba me permiten determinar si la culpa es del equipo o de una moneda dañada. La señorita Marple aceptó uno de los chelines de prueba con dedos cuidadosos, notando inmediatamente la diferencia entre su superficie lisa y la pegajosidad que había caracterizado la moneda encontrada en la escena del crimen de Betty Lane. La comparación confirmó sus sospechas. La moneda de evidencia había sido tratada deliberadamente con alguna sustancia diseñada para afectar su comportamiento normal dentro del mecanismo. Utilizando un paño suave y ejerciendo una presión ligera, la señorita Marple inició el proceso de limpiar la moneda de evidencia, revelando la fuente de sus inusuales propiedades. A medida que la sustancia residual se eliminaba gradualmente, liberaba un olor familiar y significativo, el distintivo aroma del barniz, el mismo que se había detectado en la aleta de retorno. El tratamiento parece haber sido cuidadosamente aplicado, observó, examinando los patrones de residuos. La sustancia se distribuyó de manera que la moneda se adhiriera temporalmente a cualquier superficie con la que entrara en contacto, pero que al mismo tiempo permaneciera lo suficientemente móvil como para caer libremente en circunstancias apropiadas. El inspector Slack, que se había unido al examen por invitación de la señorita Marple, se mostró intrigado por las implicaciones del descubrimiento. El tratamiento deliberado de la moneda sugería una planificación anticipada de considerable sofisticación, que implicaba no solo la modificación del equipo telefónico, sino también la preparación de componentes específicos diseñados para desencadenar la secuencia fatal de eventos. Un chelín dispuesto a pegarse hasta liberarse mediante una acción específica. El inspector reflexionó, su mente práctica captando de inmediato el significado de tal preparación. Alguien había hecho un esfuerzo considerable para garantizar que esa moneda en particular se comportara de manera predeterminada. La comprensión de la señorita Marple sobre los aspectos técnicos involucrados la llevó a recordar ciertos dispositivos mecánicos que empleaban principios similares. Las máquinas que funcionaban con monedas, cada vez más comunes en bares y otros establecimientos, dependían de mecanismos de sincronización precisos y confiables. Los responsables de su mantenimiento necesariamente poseían conocimientos detallados de tales sistemas. La técnica sugiere familiaridad con la maquinaria que funciona con monedas, observó en voz baja, con la tranquila certeza que caracterizaba sus deducciones más significativas. Alguien que comprendiera bien el comportamiento de estos mecanismos sabría exactamente cómo modificar el rendimiento de una moneda para lograr un resultado específico. La conversación fue interrumpida por el repentino alboroto del inspector Slack, como si las implicaciones de la observación de la señorita Marple lo hubieran impactado con inesperada fuerza. Su experiencia con los mecanismos de la villa parecía ahora muy pertinente al caso. La investigación que el inspector llevó a cabo en el taller de Alfred Craddock esa misma tarde, con las reflexiones de la señorita Marple frescas en su mente, reveló evidencia que fortalecía la teoría sobre la modificación de la cabina telefónica.
Entre las herramientas y suministros de Alfred se encontraban materiales que correspondían exactamente a los que habrían sido necesarios para el trabajo. Una botella de barniz para suelos, parcialmente usada y con huellas dactilares que coincidían con las de su propietario, estaba en un estante junto a otros suministros. El barniz era de secado rápido, preferido por quienes requerían una rápida finalización de reparaciones, y adecuado para el tratamiento temporal de monedas y mecanismos. Más significativo aún fue el hallazgo de una lata de polvo de grafito, normalmente usado para lubricar mecanismos delicados, situada junto al barniz en un modo que sugería un uso reciente. La combinación de ambos materiales habría permitido modificar tanto el mecanismo de devolución de monedas como el chelín manipulado. Quizás lo más condenatorio fue el descubrimiento de un pequeño carrete de alambre de campana, delgado cable eléctrico utilizado en instalaciones telefónicas. Mostraba evidencia de uso reciente. Un extremo brillante indicaba un corte fresco, y el aislamiento presentaba abrasiones propias de haber sido arrastrado por espacios estrechos. La señora Mabel Craddock, esposa de Alfred y operadora de la central telefónica, intentó justificar las actividades de su marido como simples tareas de mantenimiento. Pero su actitud nerviosa y respuestas defensivas sugerían lo contrario. Alfred es muy particular en cuanto a mantener todo en buen estado, insistió, su voz cargada de ansiedad. Cree en prevenir problemas antes de que ocurran, lo que a veces requiere trabajos más extensos de lo que otros considerarían necesario. Al ser presionada sobre los detalles, sus explicaciones se volvieron vagas y contradictorias. Confirmó que Alfred había trabajado en la cabina telefónica el día anterior, supuestamente reemplazando una lámpara defectuosa y revisando las conexiones, pero su relato sobre el tiempo y la duración de la tarea cambiaba con cada versión. El suave interrogatorio de la señorita Marple reveló detalles que ponían en duda la naturaleza inocente del mantenimiento. La lámpara supuestamente defectuosa no mostraba fallas inminentes, y las conexiones eléctricas evidenciaban modificaciones más que simples reparaciones. La tapa de bayoneta que aseguraba la lámpara tenía marcas frescas de manipulación, mientras que el cable mostraba signos de interferencia cerca de su punto de unión. Lo más revelador, el aislamiento del cable presentaba una muesca que había alcanzado el conductor de cobre, creando potencial de contacto eléctrico bajo condiciones específicas. A medida que avanzaba la tarde y se acumulaban pruebas, emergía una imagen perturbadora. La cabina telefónica había sido modificada sistemáticamente como trampa mortal, activada solo bajo condiciones precisas. El chelín tratado garantizaba que esas condiciones se cumplieran en el momento predeterminado. La complejidad del plan revelaba tanto planificación avanzada como conocimiento íntimo de las acciones previstas de la víctima. Todo indicaba que el papel de Betty Lane como informante había sido descubierto, y su muerte planeada como solución permanente. El intercambio telefónico, alojado en la sala detrás de la oficina de correos, representaba el centro de las comunicaciones de Benham. Allí, la meticulosa señorita Nora Pique había transformado lo que pudo ser un simple servicio en una crónica detallada de las actividades del pueblo. Sus cuadernos registraban cada llamada, intentada, completada o fallida. El examen de esos registros por parte del inspector Slack, con ayuda de la señorita Marple a la mañana siguiente, tras sus hallazgos en el taller de Alfred Craddock, reveló un patrón de comunicaciones que arrojaba nueva luz sobre los acontecimientos en torno a la muerte de Betty Lane. La precisión de la documentación de la señorita Pique permitió reconstruir una línea de tiempo tan esclarecedora como perturbadora. El primer intento de Betty de comunicarse con el Blue Boar comenzó exactamente a las 9:12, informó la señorita Pique, consultando su cuaderno con minuciosidad profesional. La conexión permaneció abierta durante unos 2 minutos, durante los cuales la línea aparecía ocupada, pero nadie respondió a la llamada. Esa información confirmaba que Betty había intentado contactar al inspector Slack en su alojamiento, aunque la falla de la conexión le impidió transmitir lo que fuera que deseaba compartir. El momento de ese intento coincidía con su intención declarada de encontrarse con el misterioso Nick Tingle, apoyando la teoría de que planeaba confirmar la cita antes de dirigirse al kiosco telefónico. La señorita Pique continuó su recitación con la precisión detallada que la convertía en testigo tan valioso de los acontecimientos de aquella noche. Tras el intento fallido de llegar al Blue Boar, Betty inmediatamente solicitó conexión con la estación de policía. Esta segunda llamada se registró a las 9:14 y duró aproximadamente 1 minuto antes de que la línea se cortara. La importancia de esta información fue inmediatamente evidente para el inspector Slack, cuya comprensión del procedimiento telefónico le permitió apreciar las implicaciones de tal secuencia de llamadas. El intento de Betty de llegar a la estación de policía sugirió directamente urgencia o desesperación, como si se hubiera encontrado con circunstancias que requerían atención oficial inmediata.
La señora Mabel Craddock, cuyas funciones como operadora de relevo la habían colocado en la centralita durante el periodo crucial en cuestión, proporcionó detalles adicionales que complicaron más que aclararon la imagen emergente de los acontecimientos. Su posición durante el periodo de tiempo relevante le había brindado la oportunidad de observar todas las entradas y salidas de comunicaciones. Sin embargo, su relato contenía elementos que parecían contradecir la evidencia física. Yo estaba manteniendo el tablero desde las 9 hasta la media hora, informó la señora Craddock con comportamiento nervioso, lo que sugería cierta conciencia de que su testimonio podría resultar significativo para la investigación. En efecto, se produjo un disturbio en la línea del kiosco durante los intentos de llamada de Betty, aunque lo atribuyó a las habituales dificultades mecánicas que ocasionalmente podían afectar a esos equipos. La atención de la señorita Marple se centró inmediatamente en la descripción de la señora Craddock sobre la perturbación, reconociendo que tales anomalías rara vez ocurrían sin causa específica. Su comprensión tanto de la naturaleza humana como de los sistemas mecánicos sugirió que esta perturbación podría no haber sido ni accidental ni inesperada. ¿Podría describir la naturaleza de esta perturbación con mayor detalle?, preguntó la señorita Marple, con la suave persistencia que caracterizaba sus interrogatorios más productivos. Las dificultades técnicas a menudo se manifiestan en patrones distintivos que podrían resultar importantes para entender qué ocurrió. La respuesta de la señora Craddock reveló información crucial para reconstruir los momentos finales de la vida de Betty Lane. Según su relato, la perturbación se había manifestado como un breve aleteo eléctrico en la fila de kioscos, seguida inmediatamente por lo que ella describió como un anillo fantasma en la línea de la estación, un fenómeno en el que el equipo registraba una llamada entrante a pesar de la ausencia de cualquier evidencia real de un llamador. El aleteo duró solo un momento, explicó la señora Craddock, mostrando conocimientos técnicos evidentes en su descripción precisa del fenómeno. Fue una especie de breve descarga eléctrica, una perturbación que a veces ocurre cuando el equipo está sometido a un estrés inusual o cuando las conexiones no están bien mantenidas. La investigación del inspector Slack sobre las discrepancias de tiempo reveló información adicional que complicaba el establecimiento de una clara secuencia de eventos. El señor Tuque, tabernero del Red Lion, sostuvo que había estado atendiendo a clientes en el bar durante todo el periodo pertinente. Su atención, aseguró, estaba centrada en las rutinas normales de la hora de cierre, no en actividades inusuales que pudieran haber ocurrido en otras partes del establecimiento. Estaba sacando pintas y acomodando cuentas a partir de las 9, afirmó el señor Tuque con la confianza de alguien cuya rutina rara vez variaba de la tarde a la noche. Alfred Craddock, añadió, estuvo presente en el Snook, trabajando en una de las máquinas de juegos que habían desarrollado una falla en su sistema de iluminación. Este testimonio proporcionó a Alfred Craddock lo que parecía ser una coartada sólida para el momento de la muerte de Betty Lane. Sin embargo, la comprensión de la señorita Marple sobre la geografía del pueblo sugería que la distancia entre el Red Lion y la cabina telefónica habría permitido un movimiento rápido entre ambas ubicaciones. Más significativamente, la naturaleza del trabajo de Alfred aquella tarde incluía manipulación de equipos eléctricos, proporcionándole tanto las herramientas como la justificación de cualquier actividad inusual que pudiera haber sido observada. La petición de la señorita Marple de examinar la lámpara que supuestamente había sido reemplazada en la cabina telefónica arrojó evidencia que ponía en duda la naturaleza inocente de las actividades de mantenimiento de Alfred Craddock. La lámpara en sí, producida en el taller de Alfred, mostraba claras señales de daño deliberado en lugar de un simple fallo natural. La tapa de bayoneta que fijaba la lámpara a su soporte tenía marcas recientes que indicaban uso de fuerza para su extracción, mientras que los cables eléctricos mostraban evidencia de modificación que se extendía mucho más allá de simples trabajos de reparación. Lo más significativo, el aislamiento color marfil que cubría uno de los cables presentaba un pequeño pero preciso corte que había penetrado hasta el conductor de cobre debajo. El daño al aislamiento parece deliberado, observó la señorita Marple, examinando la lámpara con atención cuidadosa a detalles técnicos que otros podrían haber pasado por alto. Tal precisión sugiere el trabajo de alguien familiarizado con los sistemas eléctricos y con su vulnerabilidad a modificaciones. La creciente comprensión del inspector Slack de los aspectos técnicos involucrados en el crimen lo llevó a apreciar la naturaleza sofisticada de la trampa preparada para Betty Lane. La modificación del equipo telefónico había requerido no solo conocimientos eléctricos generales, sino también una comprensión específica de cómo tales sistemas podían ser alterados para producir resultados letales bajo circunstancias predeterminadas. A medida que avanzaba la investigación y se examinaban en detalle diversas coartadas, emergió una imagen de cuidadosa coordinación entre múltiples individuos,
cada uno desempeñando un papel específico para asegurar que el intento de Betty Lane de comunicarse con las autoridades resultara fatal. La experiencia técnica necesaria para las modificaciones del equipo, combinada con el conocimiento íntimo de las intenciones y movimientos de Betty, sugería conspiración en lugar de acción individual. La centralita, con su sincronización precisa y documentación detallada, proporcionaba una crónica implacable de los minutos finales de la vida de Betty Lane, mientras que las coartadas ofrecidas por quienes tenían motivo y oportunidad se volvían cada vez más frágiles bajo un examen cuidadoso. El regreso a la cabina telefónica a la mañana siguiente representó un intento deliberado de examinar la evidencia física con el beneficio del conocimiento adquirido a través de las investigaciones del día anterior. La señorita Marple, acompañada por Lady Bantry y el inspector Slack, se acercaron a la escena con renovado propósito. Su comprensión de las modificaciones técnicas había evolucionado considerablemente desde su examen inicial del lugar del crimen. El aire fresco de octubre traía consigo el aroma de hojas de otoño y la promesa del invierno próximo. Sin embargo, la cabina telefónica roja permanecía sin cambios desde la noche anterior, su presencia familiar ahora transformada por el conocimiento de las mortales modificaciones ocultas en su interior. La naturaleza metódica de la señorita Marple exigía que cada detalle fuera reexaminado a la luz de la nueva información que había surgido de sus investigaciones. La evidencia física a menudo revela verdades que los testigos no pueden o no quieren proporcionar, comentó la señorita Marple mientras se acercaban al kiosco, su voz cargada de la autoridad silenciosa que le había dado la experiencia. Los dispositivos mecánicos poseen una cierta honestidad que el testimonio humano a veces carece. El ojo profesional del inspector Slack, agudizado por las revelaciones técnicas del día anterior, detectó detalles en el exterior del kiosco que antes habían pasado desapercibidos. Los pequeños tornillos que aseguraban la lámpara a su montaje mostraban marcas frescas de herramientas, sus cabezas de latón tenían rasguños distintivos que indicaban extracción y reemplazo reciente. Estos tornillos definitivamente han sido perturbados, confirmó el inspector, cuya experiencia práctica con equipos mecánicos le permitía reconocer señales de interferencia reciente. Los arañazos son brillantes y nuevos, muy distintos a la erosión que se esperaría en instalaciones permanentes. La atención de la señorita Marple se centró en la base del soporte de la lámpara, donde el rodapié de madera bordeaba el interior del kiosco. Sus ojos penetrantes detectaron lo que parecía ser un pequeño tramo de cable que sobresalía del espacio entre el rodapié y el suelo, tan sutil que fácilmente podría haber pasado desapercibido. Lady Bantry, ¿sería tan amable de proporcionar iluminación mientras examino esta zona más de cerca?, pidió la señorita Marple, posicionándose para obtener la mejor visión posible del sospechoso alambre. Su amiga la complació inclinando su espejo de bolso para dirigir la luz solar hacia el hueco sombreado, revelando detalles que la tenue iluminación interior del kiosco había ocultado. El cable que emergía de debajo del rodapié resultó ser un flexo de campana del tipo comúnmente usado en instalaciones telefónicas. Su fino calibre y aislamiento especializado lo marcaban como equipo diseñado para sistemas de comunicación, no para trabajos eléctricos generales. Más significativo aún, el extremo visible del cable mostraba evidencia de un corte reciente, su núcleo de cobre brillaba limpio, sin manchas por exposición a los elementos. La investigación del inspector Slack debajo del kiosco reveló evidencia adicional que reforzaba su comprensión de cómo se había construido la trampa mortal. Un corto trozo de cable similar yacía oculto en el espacio bajo el escalón metálico, en una posición que sugería haber sido deliberadamente escondido en lugar de caído accidentalmente durante un trabajo legítimo de mantenimiento. Esta pieza ha sido cortada de un trozo más largo. Longitud, observó el inspector, examinando el cable con una profesional minuciosidad. Un extremo muestra el brillante núcleo de cobre, que indica un corte reciente, mientras que el otro extremo parece haber sido despojado del aislamiento en preparación para la conexión con algún otro componente. El examen de la señorita Marple del área inmediatamente circundante al mecanismo de devolución de monedas reveló lo que ella había empezado a sospechar que debía existir, evidencia física del contacto eléctrico que resultó fatal para Betty Lane. Una pequeña marca de quemadura en el marco de madera, apenas visible a menos que uno supiera precisamente dónde mirar, indicó el punto donde se había formado la corriente eléctrica entre componentes metálicos. La marca de quemadura proporcionaba una prueba definitiva de que había corriente eléctrica presente en áreas donde nunca debió haber existido. La señorita Marple concluyó, su voz llevando la satisfacción de aquel cuya teoría había sido confirmada por evidencia física. Alguien, con considerables conocimientos técnicos, creó deliberadamente condiciones que resultarían letales en determinadas circunstancias.
El patrón de evidencia que emergió de este cuidadoso reexamen pintaba una imagen detallada de las modificaciones que se habían hecho para transformar una cabina telefónica común y corriente en una trampa mortal cuidadosamente construida. La instalación de cableado adicional, la modificación del circuito de la lámpara y la preparación del mecanismo de monedas, todo se había logrado con un nivel de sofisticación técnica que hablaba de competencia profesional en lugar de experimentación amateur. Lady Bantry, cuyo papel como observadora le había proporcionado una amplia experiencia siguiendo la investigación de la señorita Marple, aventuró su propia interpretación de la evidencia que habían descubierto. Parece que alguien fue a medidas extraordinarias para garantizar que Betty se encontraría precisamente con las condiciones necesarias para que se desencadenara este terrible mecanismo. La señorita Marple asintió, de acuerdo, su comprensión de la naturaleza humana le permitía apreciar la malicia calculada que tal preparación representaba. La eliminación deliberada de la alfombra de goma protectora, la sincronización cuidadosa de las modificaciones del equipo y la preparación de la moneda tratada con adhesivo, todo apuntaba a un conocimiento avanzado de las intenciones y movimientos de Betty Lane. La coordinación necesaria para tal preparación sugiere ya sea una notable previsión o conocimiento avanzado de los planes de Betty, observó la señorita Marple, su voz reflejando la gravedad de la realización. Alguien sabía exactamente cuándo y cómo utilizaría esta cabina telefónica, y se preparó en consecuencia. El creciente reconocimiento del inspector Slack por la complejidad del crimen lo llevó a aceptar que las modificaciones técnicas representaban solo un aspecto de una gran conspiración. El momento de los acontecimientos, la provisión de coartadas y la cuidadosa coordinación de actividades, todo sugería una planificación que se extendía mucho más allá de la preparación mecánica del arma homicida. A medida que examinaban la evidencia física y se acercaban al final, la señorita Marple se enfrentaba a un rompecabezas que combinaba sofisticación técnica con psicología humana, exigiendo una cuidadosa consideración tanto de la mecánica como de la motivación personal. La cabina telefónica se había transformado de un simple dispositivo de comunicación en algo mucho más siniestro. Sin embargo, los elementos humanos del crimen aún estaban por comprenderse completamente. El alambre oculto debajo del rodapié, las marcas de quemaduras en el marco de madera y el circuito de la lámpara modificado, todo proporcionaba una prueba tangible de que la muerte de Betty Lane no fue un accidente ni causas naturales, sino el resultado calculado de la intervención deliberada de alguien cuyos conocimientos técnicos se habían aplicado con fines asesinos. La pregunta que quedaba era la identificación del individuo cuyo motivo había sido suficiente para justificar una preparación tan elaborada y cuyo acceso, tanto a conocimientos técnicos como a la escena del crimen, había hecho posibles tales modificaciones. La revelación que finalmente desentrañaría la coartada cuidadosamente construida en torno a la muerte de Betty Lane llegó a la señorita Marple a través de su característica atención a los detalles aparentemente insignificantes que otros habían descartado como anomalías mecánicas. Su solicitud de que la señora Mabel Craok repitiera su relato de los acontecimientos de la noche, esta vez con especial atención a los aspectos técnicos de sus observaciones, arrojó información crucial para comprender la verdadera secuencia de los hechos. La señora Craok, cuyo puesto en la central telefónica le había proporcionado una visión única de los patrones de comunicación de aquella tarde fatal, se encontró sometida a las preguntas suaves pero persistentes de la señorita Marple sobre la naturaleza precisa de las perturbaciones que había observado en el equipo de la centralita. Usted mencionó un anillo fantasma en la línea de la estación, dijo la señorita Marple con la paciente cortesía que caracterizaba sus interrogatorios más productivos. ¿Podría describir este fenómeno con mayor detalle? Estas anomalías técnicas a menudo proporcionan información valiosa sobre las circunstancias subyacentes que las producen. La respuesta de la señora Craok reveló un nivel de conocimientos técnicos que reflejaba su formación profesional en operaciones telefónicas. Sin embargo, su evidente nerviosismo sugería la conciencia de que su testimonio podría resultar más significativo de lo que inicialmente había comprendido. Su descripción del anillo misterioso proporcionó detalles que resultarían instrumentales para establecer la verdadera cronología de los acontecimientos. La línea de la estación registró una llamada aproximadamente a las 9:15, explicó la señora Craok, consultando sus propias notas con la precisión que su puesto demandaba. Sin embargo, cuando respondía la señal, no había ninguna persona en la línea. La conexión permaneció abierta durante quizás 10 segundos antes de terminar automáticamente. La comprensión de la señorita Marple, tanto de la naturaleza humana como de los sistemas mecánicos, la llevó a sospechar que este anillo fantasma podría representar algo más significativo que un simple fallo del equipo. Su solicitud de realizar una demostración práctica del funcionamiento del teléfono del kiosco, con el inspector Slack posicionado en la comisaría para observar cualquier efecto,
representaba un intento de confirmar una teoría que había comenzado a formarse en su mente metódica. La manifestación, realizada con la cuidadosa precisión que caracterizaba todos los métodos de investigación de la señorita Marple, le exigió que se posicionara dentro de la cabina telefónica, mientras el inspector Slack esperaba en el teléfono de la estación. El experimento propuesto era sencillo en concepto, pero potencialmente revolucionario en sus implicaciones. Intentaré recrear las condiciones en las que Betty podría haberse encontrado, explicó la señorita Marple a Lady Bantry, quien se había ofrecido voluntariamente a observar los procedimientos desde fuera del kiosco. Si mis sospechas resultan correctas, el inspector Slack debería experimentar algo similar a lo que la señora Craok describió como un anillo fantasma. La suave presión de la señorita Marple sobre la solapa de retorno de la moneda, aplicada con la misma acción que Betty Lane habría utilizado al intentar recuperar su dinero, produjo un resultado inmediato y sorprendente. La acción mecánica de presionar el mecanismo de retorno generó un breve contacto eléctrico que se registró como una llamada entrante en la línea de la estación, exactamente como lo había descrito la señora Craok. La voz del inspector Slack, transmitida desde la comisaría por la conexión telefónica que Lady Bantry había establecido para efectos del experimento, confirmó el éxito de la demostración de la señorita Marple. Escuché un timbre distintivo seguido de silencio cuando respondí. La conexión terminó después de varios segundos, exactamente como informó la señora Craok. La importancia de este descubrimiento fue inmediatamente evidente para todos los presentes. El anillo fantasma que la señora Craok había atribuido a un mal funcionamiento del equipo era, en realidad, el resultado de la acción final de Betty Lane. Su intento de señalar al inspector Slack presionando la solapa de devolución de monedas había sido transformado en el detonante de su propia destrucción. La explicación de la señorita Marple sobre el sistema de señalización reveló un nivel de planificación y coordinación que hablaba de un conocimiento íntimo de las intenciones de Betty y de las posibilidades técnicas que ofrecía el equipo telefónico. El arreglo sugería que Betty había sido instruida en un procedimiento específico para confirmar la presencia del inspector Slack en su reunión, un procedimiento que se había transformado deliberadamente en la trampa mortal que la llevó a la muerte. La señal era elegante en su simplicidad, observó la señorita Marple, su voz transmitiendo la admiración profesional a regañadientes que uno podría sentir por una solución particularmente ingeniosa, aunque malvada, a un problema complejo. Betty debía presionar la tapa de devolución de monedas para indicar que usted llegaría a su reunión, inspector. El pulso eléctrico se registraría como una breve llamada en la línea de la estación, confirmando su presencia sin requerir una conversación real. Las implicaciones de esta revelación se extendían mucho más allá de las circunstancias inmediatas de la muerte de Betty. El sistema de señalización requería una coordinación avanzada entre Betty y su eventual asesino, sugiriendo que el individuo responsable se había ganado su confianza lo suficiente como para involucrarla en un mecanismo que resultaría fatal. La reacción de la señora Craok a esta manifestación resultó particularmente esclarecedora. Su compostura profesional se resquebrajó bajo el peso de darse cuenta de que sus observaciones técnicas habían documentado el momento preciso de la muerte de Betty Lane. Su anterior nerviosismo ahora parecía completamente justificado, ya que el significado de su silencio sobre estas observaciones se hizo evidente para todos los presentes. Escuché la señal, admitió ella, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que algo inusual había ocurrido en la línea del kiosco, pero esperaba que fuese simplemente una falla del equipo. El suave interrogatorio de la señorita Marple reveló las consideraciones personales que habían influido en la decisión de la señora Craok de guardar silencio sobre sus observaciones. El matrimonio de la telefonista con Alfred Craddock había creado un conflicto entre su deber profesional de informar anomalías técnicas y su personal deseo de proteger a su marido de escrutinio potencial. Usted sospechaba que los trabajos de mantenimiento de su marido podrían estar relacionados con los disturbios que observó, dijo la señorita Marple con la tranquila certeza que caracterizaba sus deducciones más significativas. Su silencio no fue motivado por malicia, sino por el deseo muy natural de proteger a alguien que ama. La revelación de que la señora Craddock había documentado el momento preciso de la muerte de Betty Lane a través de sus observaciones en la centralita proporcionó la pieza final de pruebas necesarias para establecer la verdadera secuencia de eventos. El anillo fantasma había ocurrido exactamente en el momento en que Betty presionó la tapa de devolución de monedas, encontrando la carga eléctrica que su asesino había preparado y desencadenando la señal que alertaría a quienes monitoreaban el sistema telefónico del éxito de su plan mortal. Cuando las implicaciones de este descubrimiento se instalaron en el pequeño grupo reunido alrededor de la cabina telefónica, el pleno alcance de la conspiración comenzó a revelarse. El crimen había requerido no solo conocimientos técnicos y acceso al equipo,
sino también la cooperación de alguien posicionado para observar y documentar su éxito a través del propio monitoreo de sistemas telefónicos. La reunión al lado de la cabina telefónica en esa última mañana poseía la solemne cualidad de un tribunal, aunque los participantes se habían reunido no para emitir juicio, sino para recibir la iluminación que la investigación metódica de la señorita Marple había preparado. El inspector Slack se quedó con la triste satisfacción de aquel cuyos instintos profesionales habían sido reivindicados, mientras que los diversos miembros de la gran comunidad de Benham, enredados en la red de evidencias, esperaban la revelación de verdades que podrían haber permanecido ocultas. La explicación de la señorita Marple, pronunciada con la precisa cortesía que caracterizaba todas sus comunicaciones, comenzó con un resumen de las modificaciones técnicas que habían transformado una cabina telefónica común en un instrumento de asesinato deliberado. Su comprensión tanto de la naturaleza humana como de los sistemas mecánicos le permitió presentar la compleja secuencia de eventos con una claridad que hizo comprensible el plan mortal incluso para quienes carecían de experiencia técnica. El método empleado fue ingenioso y despiadado, empezó la señorita Marple, su voz llevando la autoridad silenciosa que su reputación le había ganado. El asesino modificó la cabina telefónica para que la solapa de retorno de monedas de latón llevara una carga eléctrica peligrosa desde el circuito de la lámpara, cuando se cumplieran ciertas condiciones específicas. El tiempo fue programado de manera que Betty se encontrara con este peligro en el preciso momento en que intentara avisar al inspector Slack de su llegada. Los aspectos técnicos del crimen, aunque de ejecución compleja, fueron hechos comprensibles a través de la cuidadosa explicación de la señorita Marple sobre cómo un equipo telefónico ordinario podía ser modificado para producir resultados letales. La instalación de la lámpara había sido alterada deliberadamente durante la visita de mantenimiento de Alfred Craddock, creando el potencial de corriente eléctrica desviada de su camino normal a través del sistema de iluminación. Se quitó la alfombrilla de goma del piso para asegurarse de que Betty no estuviera protegida por contacto eléctrico. La señorita Marple continuó su presentación metódica, construyendo hacia la revelación de cómo cada elemento había contribuido al desenlace fatal. El chelín tratado con barniz, preparado para provocar adherencia temporal dentro del mecanismo de monedas, estaba diseñado para completar el circuito eléctrico en el momento en que Betty presionara la solapa de retorno. La expresión del inspector Slack se volvió cada vez más sombría a medida que el pleno alcance de la conspiración se hacía evidente. La evidencia presentada por la señorita Marple pintaba un cuadro de malicia calculada que se extendía mucho más allá del simple asesinato, abarcando la traición a la confianza y la explotación de relaciones profesionales que hicieron el crimen particularmente despreciable. La evidencia física que apoyaba la explicación de la señorita Marple fue a la vez exhaustiva y condenatoria. El pulgar ampollado y el guante quemado que la doctora Eda había documentado proporcionaban prueba del contacto eléctrico, mientras que el calor que dañó la tapa de devolución de monedas confirmaba la presencia de corriente peligrosa donde no debería haber existido. El olor a barniz tanto en la solapa como en el chelín preparado indicaba un tratamiento deliberado. La señorita Marple explicó cómo su atención al detalle le permitía conectar observaciones aparentemente dispersas en un relato coherente. El polvo de grafito en la ranura para monedas sugería lubricación por alguien familiarizado con maquinaria de precisión, mientras que las modificaciones en la lámpara revelaban conocimiento eléctrico profesional. El descubrimiento del alambre de campana oculto debajo del zócalo del kiosco proporcionó la prueba técnica final de que el sistema eléctrico normal había sido comprometido deliberadamente. El cable recién cortado y su cuidadoso ocultamiento hablaban de planificación avanzada y ejecución profesional, eliminando cualquier posibilidad de modificación accidental. Quizás lo más significativo fue que el fenómeno del anillo fantasma observado por la señora Mabel Craddock proporcionaba prueba irrefutable del momento exacto en que Betty Lane se encontró con la carga eléctrica fatal. La señal que debía confirmar la presencia del inspector Slack documentó, en cambio, el éxito del plan mortal del asesino. La identificación de los autores, realizada por la señorita Marple, combinó su comprensión de la capacidad técnica con su evaluación del motivo y la oportunidad. La evidencia apuntaba inexorablemente hacia una conspiración que involucraba a varios individuos, cada uno contribuyendo elementos esenciales para el éxito del crimen. El señor Tukes operaba un negocio ilegal y rentable de apuestas, centrado en las quinielas de fútbol, explicó la señorita Marple, con su voz reflejando la triste certeza de quien ha sido testigo de la naturaleza humana en su forma más calculadora. La decisión de Betty Lane de exponer esta operación amenazó tanto su sustento como su posición en la comunidad, proporcionándole un motivo convincente para silenciarla permanentemente. La participación del tabernero se extendió más allá del simple motivo,
hacia la acción directa en el reclutamiento de los conocimientos técnicos necesarios para transformar su deseo de callar a Betty en una realidad mortal. Su relación con Alfred Craddock, cuyos conocimientos eléctricos mantenían tanto las máquinas de juego del pub como el equipo de comunicación de la villa, le proporcionó acceso a las habilidades requeridas para la modificación del kiosco. Alfred Craddock poseía tanto los conocimientos técnicos como el acceso físico necesario para modificar el equipo telefónico. La señorita Marple continuó, su presentación metódica construyéndose hacia la inevitable revelación de la culpa. Sus responsabilidades legítimas de mantenimiento le proporcionaron la cobertura perfecta para la instalación de las mortales modificaciones, mientras que su reputación profesional aseguraba que su trabajo no sería cuestionado. La evidencia contra Craddock fue exhaustiva e irrefutable. Los materiales encontrados en su taller correspondían exactamente a los requeridos para los aspectos técnicos del crimen, mientras que sus coartadas resultaron insuficientes para explicar el tiempo necesario para completar los preparativos. Lo más condenatorio de todo fue la evidencia escrita que lo conectaba con la segunda nota anónima que había confirmado el momento del encuentro fatal. El papel de la señora Mabel Craddock en la conspiración, aunque no se extendía a la participación activa en la planificación o ejecución, comprendía un silencio nacido de la lealtad, que había permitido el éxito del crimen. Su posición en la centralita telefónica le había proporcionado una visión única de las anomalías técnicas que documentaron la muerte de Betty. Sin embargo, su deseo de proteger a su marido le había impedido denunciar sus observaciones cruciales. «Usted escuchó el timbre fantasma que marcó el momento de la muerte de Betty», explicó la señorita Marple con gentil simpatía por la difícil posición en la que su matrimonio la había colocado. Su silencio no estaba motivado por la malicia, sino por el enteramente comprensible deseo de proteger a alguien a quien amaba, aun cuando esa protección permitiera que un crimen terrible pasara inadvertido. La respuesta del inspector Slack a las revelaciones de la señorita Marple fue rápida y decisiva. Su deber profesional exigía acción inmediata, a pesar de las relaciones personales que quedarían destrozadas por el arresto que inevitablemente debía seguir. «Señor Tukes», Alfred Craddock dijo, su voz cargando el peso de la autoridad oficial, «los arresto a ambos en relación con el asesinato de Betty Lane». Las palabras formales parecían insuficientes para abarcar el alcance de la traición y la malicia calculada que la investigación había revelado. La fanfarronería inicial de Tukes se derrumbó rápidamente bajo el peso de la evidencia reunida por la señorita Marple, mientras que Alfred Craddock susurró una confesión que proporcionó la confirmación definitiva del alcance de la conspiración y su propósito. A medida que se completaban los arrestos y los diversos participantes en la tragedia eran llevados a enfrentar las consecuencias de sus actos, la señorita Marple reflexionó sobre la peculiar combinación de sofisticación técnica y fragilidad humana que había hecho posible un crimen tan elaborado.